Hoy vamos a ver un rápido unboxing de la nueva cámara de DJI, la Osmo Pocket 3, que se lanzó la semana pasada y como yo tuve que esperar a que saliera a la venta, comprarla y que me llegara a casa, pues seguramente ya hayas visto algún vídeo similar, pero aún así hay usuarios que me la han pedido, así que vamos a verla. En primer lugar, comentaros que yo he tirado la casa por la ventana y me he comprado el Creator Combo. Sí, estoy obsesionado con traeros lo mejor al canal, como habrás visto en este vídeo que te dejo por aquí arriba. Este pack tiene un precio de 679 euros, tanto en Amazon como en la web oficial de DJI, nada asequible. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo, pero también puedes comprar el pack más sencillo, que tiene un precio de 539 euros. Nada barato tampoco, pero posiblemente sea el producto del año, o al menos a mí es el que más me ha llamado la atención, y es que sin duda ese sensor de 1 pulgada me está dando unos resultados que no había visto nunca antes en un dispositivo tan pequeño, como habrás visto a lo mejor en el vídeo del Pocket 3 Cinematic que te dejo aquí arriba. Venga, vamos al grano. Abrimos la caja, más grande de lo habitual por cierto, y que viene muy bien protegida con el plástico transparente, y a continuación con este pequeño precinto verde que me ha recordado a los iPhone. Lo primero, sacamos el estuche, así como los manuales incluidos, y en esta pequeña caja de aquí, que viene medio vacía por cierto, únicamente encontramos el primer accesorio, la funda o medio funda rígida para el Pocket 3, que estoy usando a diario y que veremos a fondo más adelante. Nos vamos ahora al estuche y le quitamos el plástico. La verdad es que me recuerda al típico estuche de colegio con sus lápices y sus bolis, pero eso sí, muy buenos materiales en general y buena cremallera, que incluso te puede proteger tu cámara de salpicaduras. Al abrirlo nos encontramos muchos compartimentos y lo primero que tenemos es el Osmo Pocket 3. Lo dejamos por aquí a un lado y a continuación vemos todos los accesorios que viene en este Creator Combo. Lo primero es una empuñadura con rosca de 1/4 de pulgada y a continuación tenemos otra, pero en esta ocasión con una batería extra para el Pocket 3. Y de la batería voy a hablarte en profundidad de la review, que por cierto, mientras estás viendo este vídeo ya la estoy preparando, así que no olvides suscribirte al canal para no perdértela. A continuación tenemos el nuevo transmisor DJI Mic 2, del que vais a tener buenas pruebas muy pronto en el canal, y lo siguiente que tenemos es el mini trípode que podremos anclar en cualquiera de las dos empuñaduras que hemos visto incluidas, muy práctico la verdad. Tenemos un cable USB-C a USB-C, un pequeño objetivo gran angular magnético muy chiquitito que veremos más adelante, así como un antiviento para el micrófono DJI Mic 2 y una correa para la muñeca, que no se te caiga tu Pocket 3. Por último, un pequeño broche magnético para acoplar el micrófono a tu ropa. Por cierto, si quieres descargar el manual completo de este Pocket 3, te dejo el enlace en la descripción del vídeo junto a unos accesorios muy interesantes. Y por cierto, no sé si habréis notado algo diferente, pero el audio de este vídeo lo he grabado con un potente micrófono que estoy probando estos días. En concreto se trata del Maono PD400X, un espectacular micrófono diseñado para creadores de contenido, gamers y podcasters, que cuenta con puertos USB-C y XLR, así que lo vas a poder conectar con todo tipo de dispositivos, porque además te vienen los cables incluidos, junto con esta base que le da un aspecto soberbio al micrófono, pero además la experiencia es más completa si le sumas o lo montas el brazo telescópico Maono BA91, un brazo de 3 piezas o 3 ejes que te permite colocar el micrófono en cualquier posición, así como esconder dentro de su estructura el cable para que no te moleste y quede espectacular. Muy cómodo para montar, desmontar y ajustar los ángulos. La verdad es que no me he sentido nunca tan youtuber o streamer, y si quieres echarle un vistazo os voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo. Venga, y ahora nos vamos al Pocket 3 y le quitamos esta pegatina de la pantalla, pulsamos el botón de encendido y se enciende muy rápidamente. Y ya nos aparece para elegir el idioma de configuración y vamos a elegir, como no, español. Y directamente nos remite a la aplicación de DJI Mimo. Así que allá vamos. Abrimos la app en nuestro teléfono
y automáticamente nos reconoce el dispositivo, lo seleccionamos y lo primero que nos dice es que tenemos que actualizar el firmware. Así que simplemente conectamos los datos y dejamos que se descargue y se instale en el Pocket 3 el nuevo firmware. La actualización puede llevar algo más de tiempo de lo que aparece en la pantalla del Pocket 3, así que ten paciencia. Cuando está actualizado nos va a aparecer este aviso verde en la pantalla y entonces ya vamos a poder utilizar nuestro DJI Osmo Pocket 3. La verdad es que es muy cómoda esta nueva pantalla rotatoria que tiene esta cámara y que nos va a permitir configurar todos los modos, así como visualizar cómodamente lo que la cámara ve. Y tranquilos que os lo voy a contar todo en la review. Y ahora os voy a dejar por aquí con los dos primeros vídeos de este Osmo Pocket 3 que tengo en el canal. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.